Habíamos visto que hay ciertas situaciones anómalas vinculadas al endoso y que la ley, de alguna manera, le otorga algunos efectos como son, digamos, restarle validez al endoso cuando se trata de, por ejemplo, el endoso parcial, que lo vimos es un endoso que está prohibido por la ley, tanto el Código Civil como el régimen de letra de cambio y cheque establece que el endoso parcial es nulo. Dijimos que esta parcialidad o este endoso parcial es el endoso que limita la entrega, pero no es parcial el endoso que, por ejemplo, limita algún efecto secundario como puede ser el de la garantía. El endoso condicionado es porque existe alguna condición que desvirtúa el carácter de puro y simple que debe tener el endoso, como también el carácter de puro y simple que tiene o caracteriza a cualquier obligación o prestación cambiaria. Una condición puesta en el endoso hace que se lo tenga al endoso como, a la condición como no escrita. El endoso es válido, pero la condición se la tiene por no escrita. El endoso por separado dijimos que no está permitido. El endoso por separado no se puede realizar si no es en el mismo título. El lugar donde se inserta el endoso es el dorso del título, aunque excepcionalmente, con carácter excepcional, podría ser válido un endoso que está en el anverso del título en tanto y en cuanto ese endoso fuese completo y no quedaran dudas de que se trata de un endoso y no de un aval a favor del librador. Aclaro esto porque la ubicación del endoso que necesariamente debe ir al dorso no significa que invalida al endoso que figure en el anverso siempre y cuando este acto cambiario puede identificarse como endoso y no confundirse con la aceptación, el libramiento o el aval a favor del aceptante o del librador. El endoso por separado está además prohibido porque resulta imprescindible que en la transmisión del título también, o que la transmisión del título se integre con el endoso. No sería posible transmitir el título si el endoso estuviese por separado. Así que acá hay una conexidad que es natural e imprescindible. Distinto es el caso del aval, que sí puede darse por separado. El aval tiene en común con el endoso la función de garantía, pero se diferencian porque el aval solamente satisface esa finalidad, no tiene una función de traslación, de legitimación, ni de constituir un derecho autónomo en el portador legitimado del título. Dijimos con respecto al endoso en instrumento separado que esta prohibición no impide que al título se le añada un agregado cuando no quedan espacios en blanco para poder insertar el endoso. En este caso, estamos hablando de lo que se llama el agregado o un añadido al título, y como está agregado, eso forma parte del título y por lo tanto el endoso puesto en esa prolongación del título es un endoso válido. También nos hemos referido a la responsabilidad del endosante y su diferencia con el régimen cambiario. Acá la responsabilidad del endosante, que prevé el artículo 1846 del Código Civil y Comercial, es igual que la responsabilidad que tiene el creador del título
que está prevista en el artículo 1826 del Código Civil y Comercial. Es una responsabilidad solidaria que tiene las características propias de la solidaridad regulada en el Código Civil y Comercial. No es la solidaridad rigurosa que contempla tanto la ley de letra de cambio y pagaré o el régimen de cheque. Esta es una solidaridad mucho más estricta. Es parecida a la solidaridad del derecho común, pero dijimos que era más estricta. En el régimen cambiario, nosotros tenemos la responsabilidad del endosante en el artículo 16 y en el artículo 51 del régimen de letra de cambio y pagaré tenemos la responsabilidad solidaria de todos los que firman el título. Tipo de endoso. Hay diversas clases o tipos de endoso. Ustedes van a ver a partir del artículo 13 del Decreto Ley 5.965 que hay varias disposiciones que regulan distintos tipos de endoso. Así que, en base a lo que prevé esa normativa, más la práctica y la jurisprudencia en este tema, podemos hacer una clasificación donde tenemos el endoso pleno, que es el endoso que cumple esa triple función que habíamos mencionado en clases anteriores, es decir, una función constitutiva, dispositiva y de garantía. Ese es un endoso pleno. El endoso no es pleno cuando alguna de estas características o caracteres quedan limitados o suprimidos. Dijimos que había uno de ellos que no se podría suprimir, como es la función de traslación y la función constitutiva o legitimante. Pero sí hay otras funciones que pueden limitarse, como ocurre, por ejemplo, cuando se limita o suprime la función de garantía. Dijimos, cuando alguien endosa sin garantía. Ahí estamos limitando una de las funciones del endoso. Y al limitar esta función, estamos ante un endoso que no sería pleno. Lo mismo ocurre cuando se limita la propiedad o el alcance con el cual se transmite el título. Por ejemplo, cuando se lo transmite en garantía. La cesión en garantía significa que el título se entrega en prenda, en caución, como si fuese una prenda común, recuerdan ustedes la prenda común con desplazamiento, pero no hay ahí un endoso pleno, sino un endoso limitado. ¿Por qué? Porque se ha limitado el efecto. Lo mismo ocurre con el endoso en procuración. El título se entrega para que el endosatario pueda ejercer los derechos que surgen del título, pero a título de procurador o mandatario. Pasamos al endoso completo. El endoso completo significa que se indican el nombre completo, los datos identificatorios del endosante y también los datos identificatorios del endosatario, es decir, de aquel a favor de quien se está haciendo la transmisión del título. Nuestro régimen de letra de cambio y pagaré no exige que el endoso sea completo, de allí que admite el endoso en blanco o el endoso al portador, y
se considera que quien posee el título a partir de un endoso en blanco se encuentra legitimado, es decir, el endoso incompleto. En ciertas circunstancias, el endoso debe necesariamente completarse, pero en principio, endoso completo es el endoso aquel donde aparecen identificados el nombre del endosante y el nombre del endosatario. Trátese de una persona jurídica o de una persona humana. Endoso parcial, ya lo vimos, es el endoso nulo, que está tanto establecido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1840, como por el artículo 13. Lo mismo ocurre en materia de cheques, donde se considera que el endoso parcial es nulo. Endoso nominativo es el endoso que se hace a favor de una persona determinada. Y el endoso nominativo apareja como consecuencia que para poder transmitir válidamente el título y legitimar al adquirente, va a tener que necesariamente endosarlo aquel que figura como beneficiario del endoso. Un endoso nominativo obliga al endosatario nominado a endosar para poder transmitir válidamente. Ahora, esto no impide que ese endosatario pueda endosar al portador en blanco. Es decir, la existencia de un endoso nominativo en una cadena de endosos no obliga a quien recibe el título a tener que endosar de la misma manera. Puede volver a endosar de manera nominativa, es decir, de manera completa, o puede hacerlo de manera en blanco al portador. El endoso en blanco al portador es el endoso donde no figura el nombre del endosatario. No se indica quién es el beneficiario del endoso. Por lo tanto, la existencia de un endoso en blanco o al portador genera, a favor de quien lo adquiere, distintas alternativas o facultades. Quien recibe un título endosado en blanco al portador tiene distintas opciones de cómo proceder a partir de ahí con ese título. Es decir, facultades que tiene para determinar la manera en que va a transmitir el título a partir de ese momento. Tanto el Código Civil en sus artículos 1839 y 1843, como los artículos 13 y 15 del Decreto Ley 5.965, y también hay disposiciones similares en cheques, que las vamos a ver cuando veamos cheque. Allí el endosatario que recibe el título con un endoso en blanco al portador tiene estas tres opciones. Una, puede transmitir el título o volver a transmitir el título sin necesidad de volver a endosarlo. ¿Por qué? Porque como él lo recibió con un endoso en blanco, nada impide que él transmita el título a un tercero sin endosarlo. ¿Por qué? Porque la ley presume que ese tercero que lo adquirió del último endoso en blanco. El endoso en blanco tiene efectos legitimantes, salvo obviamente que se pruebe que ha habido dolo, culpa grave. Entonces ahí ese endoso en blanco podría no tener efecto legitimante. Entonces, alternativa 1, primera opción, es transmitir el título sin endosarlo. Por supuesto que esto para el endosatario, si lo transmite sin endosar, él va a quedar al margen de cualquier cadena de responsabilidad, porque en caso que no se cumpla la obligación instrumentada en el título, el portador del título no podría promover acciones cambiarias contra el
endosatario que transmitió el título sin endosar, porque ese endosatario, al no haber firmado el título, no se ha incorporado como obligado cambiario. Y por lo tanto, no es posible exigir su responsabilidad cambiaria. Esto no impide que en el marco de las relaciones internas y de derecho común que puedan existir entre ese endosatario que transmitió el título sin endosar y el adquirente que lo recibió sin el endoso de ese que se lo transmitió, puedan haber acciones que comprometan la responsabilidad en el marco del derecho común, pero eso siempre va a ser por afuera del régimen cambiario y por afuera del proceso típico por el cual o donde se ejercen las acciones cambiarias, que es el juicio ejecutivo. Así que en esta opción de transmisión del título sin endosar, no queda comprometida la responsabilidad cambiaria de quien transmite el título, sencillamente porque no se incorporó como endosante ni como obligado cambiario. La segunda opción es completar el endoso en blanco consignándose él en ese endoso en blanco como beneficiario de ese endoso. Es decir, imagínense ustedes una firma en blanco, que es un endoso al dorso del título, y quien recibió ese título lo que hace es colocar una leyenda que diga endosado a favor de Juan Pérez, o a favor de Juan Pérez, o endoso a favor de Juan Pérez. Es decir, que no queden dudas que ese endoso en blanco se completa como realizado a favor de la persona que allí se indique. ¿Qué importancia tiene esto? Y que a partir de ahí solamente va a poder transmitir y endosar el título válidamente Juan Pérez. Ahora, si al endoso en blanco lo completamos, a partir de ahí el título no se puede transmitir como un título al portador como sucedía con el endoso en blanco. Va a tener que necesariamente transmitirse por endoso. Y quien lo recibe puede volver a transmitirlo al título con un endoso o nominativo o con un endoso en blanco. ¿Bien? La ventaja de colocar los datos del endosatario de quien adquirió el título en un endoso en blanco es, entre otras, dar la seguridad de que ese título no podrá ser transmitido ni cobrado por persona distinta de aquella que se indicó en ese endoso. Y por lo tanto, asegura también que en caso de sustracción, robo o hurto de ese título, podrá fácilmente el endosatario, como el librador u otro obligado, promover lo que se llama el proceso de cancelación cambiaria, que tiene por efecto dejar, restar efectos cambiarios a un título valor que ha sido sustraído, adulterado, alterado o que se ha extraviado. La tercera opción que tiene el endosatario o adquirente de un título adquirido endosado en blanco al portador es la de endosar el título sin completar el endoso anterior, transmitiéndolo, endosando con su endoso que puede ser completo o en blanco. Ahora bien, como ustedes verán, la existencia de un endoso en blanco abre la posibilidad de que un título a la orden se pueda transmitir a partir de ese endoso en blanco mediante la simple tradición del título como si fuese un título al portador. Pero el hecho que se pueda transmitir a partir de ese endoso en blanco como título al portador no significa
que deja de ser un título a la orden. El título sigue siendo el mismo, la naturaleza o tipo de título sigue inalterada y por lo tanto, si bien se va a poder transmitir como título al portador, que esto es una alteración de su régimen de circulación, no significa que no se van a tener que cumplir con el resto de las cargas y obligaciones que hacen a los títulos a la orden, como son la obligación de presentarlo en tiempo y forma ante el girado para su aceptación, o la presentación en tiempo y forma para el protesto, etcétera, etcétera. Lo mismo para las acciones de regreso. Bien. A la inversa, un título al portador que no requiere de endoso no impide que sea endosado, pero el endoso en un título al portador no convierte a ese título al portador en un título a la orden. La única relevancia del endoso en un título al portador es que convierte al endosante en garante, y si en el título al portador si se coloca un endoso nominativo a favor de un endosatario determinado, obviamente que la legitimación del portador no va a estar dada solamente en ese caso por el endoso, sino que también va a tener que acreditar la correlatividad entre la identidad que figura en el nombre del endosatario que está en el endoso y la identidad propia. Vimos endoso en procuración. El endoso en procuración es algo que habitualmente lo vemos en muchos negocios, fundamentalmente en la actividad bancaria, porque implica un mandato. En el endoso en procuración, el endosante no se desprende de la propiedad del título, sino que solamente se desprende de la tenencia del título, que se la entrega al endosatario para que éste ejerza los derechos y acciones que surgen del título, fundamentalmente para que el endosatario ejerza los derechos de cobro, gestione la cobranza del título y perciba del obligado el importe comprometido. Una vez que cobra, tiene que rendir cuentas, o si no cobra, tiene que rendir cuentas al endosante, porque el endosante sigue siendo el propietario y a la vez mandante del endosatario. En el endoso de procuración dijimos que se ve y se utiliza en la actividad bancaria porque en la actividad bancaria es habitual que se depositen cheques u otros títulos para ser cobrados contra cuentas de otros bancos o para ser cobrados a través de una cámara compensadora. Ese endoso que se hace a favor de las entidades financieras se considera un endoso en procuración, porque allí el banco o la entidad que se encarga de gestionar ese título está actuando como apoderado, como mandatario de quien lo endosó. El endoso de procuración está actualmente regulado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1844 y estaba previsto desde antes en el artículo 19 del Decreto Ley 5.965 del año 63. También lo admite la Ley de Cheques. El endoso en procuración es un endoso que no se extingue con la muerte ni la incapacidad del mandante. La finalidad de esto es evitar los inconvenientes que generaría la extinción de ese mandato en caso de muerte del endosante. ¿Por qué? Porque siempre en los títulos valores hay ciertas cargas y deberes que cumplir y plazos que son expeditivos o cortos
y que imponen la necesidad de poder actuar, es decir, que aquel que tenga el título pueda realizar adelante actos válidos para conservar los derechos que surgen del título. Y por lo tanto, el legislador ha considerado como conveniente que los herederos del endosante no se vean perjudicados ante la posibilidad de que los actos de conservación de los derechos y acciones cambiarias no se puedan llevar adelante por la extinción de ese mandato. Por lo tanto, ante la muerte o incapacidad del endosante, el endosatario va a tener que continuar llevando adelante los derechos y acciones que surgen del título. En el caso de concurso y quiebra se presentan algunas circunstancias particulares, porque en principio el concurso preventivo del endosante no provoca la extinción de los poderes que tiene otorgados. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de quiebra, porque en el caso de quiebra se produce el desapoderamiento de los bienes del deudor, y en este caso, si el endosante es el que quiebra, debería entonces continuar o promover o ejercer los derechos y acciones que surgen del título el síndico de la quiebra. El desapoderamiento de los derechos y acciones que le corresponden al deudor fallido, al deudor quebrado, a partir de la quiebra son ejercidos por el síndico de la quiebra. Por lo tanto, en el caso de un mandato en procuración, donde se produzca la quiebra del mandante, esto aparejaría la extinción de ese mandato en procuración o de ese mandato y la traslación al síndico de la obligación de ejercer los derechos y acciones que surgen del título y que hasta entonces estaban en cabeza del mandatario. Con respecto al mandatario, no hay duda que la muerte o incapacidad del mandatario es una causal de extinción del mandato. En caso de concurso quiebra del mandatario, habría que analizarse si es concurso preventivo, si esto impide llevar adelante el mandato. Si lo impide, entonces ahí por imposibilidad de consecución del objeto, el mandato quedaría sin efecto. También podría ser una causal de extinción del mandato la presentación en concurso si las partes lo pactaron, porque la presentación en concurso puede hacer dudar de la solvencia y de la dignidad de ese endosatario. Por lo tanto, puede haber motivos para motivos que de alguna manera demuestren que no estén dados los presupuestos de confianza mínimos para que el mandato continúe vigente. En el caso de quiebra del mandatario, obviamente que habrá que ver también si los derechos y acciones pueden ser llevados adelante por el síndico o si de lo contrario quedará sin efecto el mandato y el título volverá al endosante y será el endosante que se encargue de ejercer estos derechos y acciones. Lo cierto es que en el endoso en procuración no hay traspaso de la propiedad. Además, quien endosa en procuración no se convierte en un obligado de regreso. Quien endosa en procuración no pasa a ser un obligado cambiario, porque él solamente endosó para que el endosatario ejerza los derechos y acciones que surgen del título como representante suyo. Es decir, le da un mandato específico para conservar todos los derechos y acciones que surgen del título. Por lo tanto, ni el endosatario ni ningún otro endosatario posterior podría accionar cambiariamente contra aquel que endosó en procuración. Este endoso en procuración
se realiza mediante la firma y con la agregación de una cláusula que diga endoso en procuración, mandato, valor al cobro o cualquier otro término que no deje en duda de que se trata de un endoso con efectos de mandato. En materia de cheques, el Banco Central ha reglamentado